crisis financiera que hemos vivido nos ha afectado a todos los ciudadanos de Estados Unidos. Esta ha traído consigo pobreza y desvalorización de los bienes, los cuales considerábamos de gran valor para nuestras carteras. Hoy, en CNN News, hemos traído a cuatro de los representantes de los sectores más afectados de la crisis, para que así expongan sus situaciones actuales y cómo han sobrellevado la crisis. La primera pregunta es cómo ha llevado la crisis, cómo ha afectado la crisis a las vidas de los estadounidenses, y esta pregunta va específicamente para nuestro economista experto. La crisis financiera nos ha afectado a todos, especialmente la economía se vio completamente vulnerada y distorsionada. Específicamente lo que sucedió lo podemos ver como un ciclo, pues como explica Kindleberger, hubo una manía eufórica por parte de las masas en adquirir bienes, cuando en realidad ellos no tenían ese poder adquisitivo para comprarlos. La causa principal de esto fue la falta de rigurosidad en las normas financieras y mucha flexibilidad de los entes reguladores, lo cual constituyó una excesiva exposición al riesgo financiero. Después de esto, la economía se vio afectada por una inflación no solamente en la canasta familiar del americano promedio, sino en muchos sectores de la economía. Así, hubo un pánico generalizado en la población por el desempleo. Según el artículo Deterioro del mercado laboral escrito por El País, Estados Unidos perdió 2.6 millones de empleos en el 2008. Asimismo, se evidenció un crack en el mercado estadounidense y el ejemplo más claro de este es la tasa de inversión en Estados Unidos. Pues según la cartera oficial de la Reserva Federal, antes del 2008 había un porcentaje de inversión del 68%, para que luego, tan solo un año después, en el 2009, se viera una tasa de inversión minimizada al 32%. Ok, para nuestra segunda pregunta, específicamente para el Banco Central y nuestro economista experto, es ¿hasta qué punto podemos atribuirle responsabilidad al Banco Central por la crisis que tenemos? En este caso, considero que la Reserva Federal jugó un papel muy pasivo, pues no tomó las medidas necesarias para apretar las normas financieras. De este modo, los bancos particulares, quienes tenían esa responsabilidad de otorgar calificadores de riesgo sustentadas en datos objetivos, no lo hicieron de manera rigurosa por la ausencia de una normativa estricta. Una de las tareas de la Reserva Federal era vigilar las instituciones bancarias y mantener esa estabilidad del sistema financiero, tarea que no realizó porque había evidencia de carteras tóxicas en los balances de los bancos. Bueno, la Reserva Federal de los Estados Unidos cometió una serie de errores en la política macroeconómica y de regulación. Como principal ente financiero, las decisiones que este toma afectaron directamente a todo el sistema del país. Según Luis Pineda Salido, presidente de la OSBank, en 2007 se observaron los primeros indicios de esta crisis, puesto que el banco redujo la tasa de interés de los fondos federales de 6.5% a 1%, la tasa hipotecaria fija a 30 años de 8% a 5.5%, y por último, las tasas de interés ajustables a un año bajaron de 7% a 4%. Estas disminuciones auspiciaron comportamientos eufóricos entre la población y las bancas comerciales. Podemos decir que los bancos en esta época no se concentraban en controlar los aspectos como la expansión del crédito, sino más que todo en la inflación. En este caso, la Reserva Federal tenía como principal objetivo suavizar el ciclo económico. En 2010, el Congreso americano dio luz verde a la ley Dodd-Frank, la cual pedía a las instituciones del sistema financiero mayores requerimientos de liquidez y de capital, y se hizo mucho más énfasis en la importancia de la regulación macroprudencial contracíclica. Ok, para nuestra tercera pregunta, específicamente para la constructora, es que teniendo en cuenta que su sector jugó un papel primordial en la crisis, ¿cómo se vio la crisis en las cifras de su empresa y cómo afectó esta crisis a su vida laboral? Bueno, para responder primero cómo afectó mi vida laboral, pues está claramente se ve muy vinculada a la empresa, entonces se puede decir que en un principio, anterior a la crisis, lo que la precedió, como sabemos, fue una burbuja, entonces teníamos mucho éxito, nos aprobaban muchísimos proyectos, teníamos unos ingresos muy altos y básicamente todo era muy optimista en la empresa desde cualquier frente hasta que llegó la crisis, en donde tuvimos un impacto muy fuerte, empezaron a rechazarnos muchos proyectos, muchas viviendas no se lograron vender en los tiempos estipulados, muchos como resultados económicos y financieros fueron negativos, hubo pérdida en lugar de ganancia y básicamente el decrecimiento de la empresa fue incluso superior al crecimiento que habíamos tenido en años anteriores, hasta que básicamente logró regularse un poco después cuando alcanzamos la estabilidad, pocos años después de la crisis. Esto para verlo más dentro de la empresa con cifras más concretas, pues puede ser denominado como un mercado bajista,
en el cual el mercado empieza arriba y va hacia abajo, en donde tenemos 2004 con cifras muy buenas, en donde hay 10.5 billones de dólares de ganancias, ganancias netas de 945 billones de dólares y entregamos 36.204 casas, donde se ve claramente el auge de la empresa, hasta que llegó la crisis. En 2008 fue nuestro año más fuerte. Hubo ingresos de 4.6 billones, una caída del 55% con respecto al año anterior, que ya había tenido una caída muy notoria, y unos ingresos de 3.1 billón, perdón, y una caída por acción de $7 por cada acción, además de entregar tan solo 15.735 casas. Todas estas cifras son menos de la mitad de las cifras que di del año 2004, en donde se vio pues básicamente cómo la empresa se recortó y tuvo una caída muy grande que solo siguió en el año siguiente hasta más o menos estabilizarse en el año 2010, donde alcanzamos unos ingresos de 3.1 billones, una caída del 1%, es decir, seguíamos básicamente de crisis. Ingresos netos de 95.3 millones de dólares y entregamos 10.950 casas. Entonces, como lo digo, esto sigue siendo una caída, sigue siendo parte de la crisis, pero se puede ya denominar recuperación parcial, en donde alcanzamos más o menos cierta estabilidad y donde ya proyectamos mejoría hacia el futuro. Muchísimas gracias. Para nuestra cuarta pregunta, específicamente para nuestro representante de un americano promedio, es si sabía usted que los riesgos que estaba tomando al invertir en estos activos y si los riesgos que le fueron presentados cuando usted iba a invertir eran coherentes con la realidad. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que la respuesta es más que evidente y considero primero necesario ponerlos un poco en contexto para permitirlos que vean esta crisis financiera desde el punto de vista de un americano promedio y no desde el punto de vista de una entidad financiera. Yo en ese entonces ganaba un salario promedio de $3.500 al mes. Con eso, evidentemente, debía asegurarles una vida y educación digna a mis dos hijos. En ese entonces vivíamos en un pequeño apartamento en el estado de Massachusetts y digamos que teníamos todo lo necesario. Sin embargo, finalizando el año del 2007, empezó lo que yo le llamo el inicio del fin. A medida que pasaban los meses, más personas cercanas a mi vida, que tenían mi mismo nivel económico, empezaron a recibir propiedades muy superiores a las propiedades que tenían por parte de los bancos, sin ningún tipo de control, ni regulación, ni siquiera prerequisitos. Entonces, evidentemente, yo al ver esta situación, al ver esta euforia colectiva y al dejarme llevar por los comportamientos en masa de las personas que me rodeaban, pues tomé la decisión de hacer lo mismo. Obtuve entonces una casa a las afueras de Florida que estaba muy por encima de mi presupuesto, lo cual me pareció muy extraño, pero yo en ese entonces, siendo una persona que no sabía del ámbito económico y financiero, supuse que si el banco me había permitido hacer este trámite, era porque era un trámite que no tenía ningún tipo de riesgo, entonces deposité mi total confianza y fluidez económica en este. Entonces, pues como saben, ya pasó lo que tenía que pasar y fue por eso que hoy en día, digamos que me he educado mucho en este ámbito financiero para permitirme entender estos eventos y protegerme frente a todos ellos. Pero sé que respondiendo brevemente a tu pregunta, es más que claro que yo en ese entonces no tenía claros los riesgos de todas estas transacciones y de estos trámites porque estos no se veían reflejados en la sociedad. Ok, y para nuestra última pregunta, específicamente para la constructora, es qué podemos esperar de su economía en un futuro próximo y hacia dónde se dirige esta. Vale, pues como te decía, con las cifras que mencioné, en este año alcanzamos cierta estabilidad, entonces, y sabemos que algunos otros sectores tuvieron un pequeño crecimiento, sobre todo por lo que el Banco Central empezó a regular y todas las personas también empezaron a regularse vista la crisis. Entonces, esperamos, ya nuestros analistas proyectaron las cifras que se espera para el año 2011, es decir, el próximo año, y proyectamos ingresos netos de entre 80 y 100 millones de dólares y entregar más de 10.000 casas. Estas cifras podrán no parecer muy optimistas, pero después de la crisis, después de la caída que tuvimos, optimismo es algo que no tenemos en el mercado, sino que esperamos alcanzar cierta estabilidad, tener un crecimiento muy leve hacia los próximos años y quizás en 5 años, en 10 años, tener un crecimiento más alto, pero que sea constante y no acelerado para luego caer como acaba de suceder. Bueno, muchísimas gracias a todos por sus respuestas y pues, como hemos evidenciado, la crisis financiera nos afectó tanto a economistas como a ciudadanos promedio. El hecho de que las calificadoras no hayan sido objetivas con la clasificación de riesgos de las carteras fue un acto de inmoralidad muy grande, el cual solo causó pérdidas hacia los ciudadanos. El último consejo que le podemos dar a todos nuestros oyentes
es que no se confíen tanto de los buenos tiempos ni de las burbujas, debido a que entre más bueno sea el auge y más largo sea el periodo, peor van a ser las pérdidas. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y que tengan una muy buena noche.